en este proyecto. Entonces, buenos días y bienvenidas. Hoy quería aprovechar este momento de tranquilidad aquí en el colegio. Creo que es el escenario perfecto para hablar de algo que nosotros hacemos de manera muy habitual, que es leer Tehilim. Los Tehilim que escribió el rey David. Sabemos que el rey David, en sus primeros años de vida, hasta una edad ya siendo adulto, que fue nombrado rey, tuvo una vida muy dura. Y mientras él estaba apartado del resto de su familia y de sus hermanos, etc., él en el campo, ¿qué es lo que hacía? Miraba al mundo y a través de eso compuso los Tehilim. Así que yo voy a aprovechar este cuadro en el que estoy para traeros un Tehilim, un salmo, el Salmo 27, que nosotros leemos durante todo el periodo que se llama el periodo de Teshuvah, comenzando en Elul, Rosh Chodesh Elul, hasta Hoshana Rabbah, hasta el último día de la fiesta de Sukkot. El Salmo 27 es un salmo que dice así: Le David Hashem Oribe Ishim y mi ira. Dice de David: Hashem es mi luz y mi salvación. Pues, ¿por qué lo leemos justamente en este periodo? Vamos a ver muchas cosas, pero primero, ¿por qué dicen Ori es Rosh Hashanah? Mi luz es Rosh Hashanah, porque es el comienzo del periodo en el cual Hashem ya va a empezar a juzgar y a perdonar. Veishi, y mi salvación es Hoshana Rabbah. Entonces, dice, mi mira, ¿de quién voy a tener miedo? ¿De quién debería tener miedo? Si yo tomo conciencia en mi vida que Hashem es mi luz y mi salvación, entonces no tengo por qué tener miedo de nada. Continúa el rey David, dice, cuando se acerquen a mí los malvados para comer mi carne, es decir, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezarán y caerán. Se acampara contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Si se iniciara contra mí una guerra, en eso yo confío. Una cosa le he pedido a Hashem y la ansío. Shifti bebet Adonai, kol yemechayai, lachazot venoam Adonai ulbaker beejalo. ¿Qué es lo que quiere el rey David? Residir en la casa de Hashem todos los días de mi vida, contemplar la dulzura de Hashem y madrugar en su recinto. Yitzpeneni besuko beyom ra'a, pues él me oculta en su suká, en su cabaña, en el día de la angustia. Y astireni besetera olo, me esconderá en el refugio de su tienda. Betzur y eromemeni, sobre un peñasco, él hará que me eleve. Beata yarum roshi a lo llevai sevivotai. Y ahora que mi cabeza se yerga sobre los enemigos que me rodean, vesbejabe a olos zivjeterua, y ofreceré en su tienda sacrificios de aclamación. Ashira bazameral Adonai, y cantaré y entonaré a Hashem. Shema Adonai koli ekra, vejoneni vaaneni. Escucha Hashem mi voz cuando te invoco y apiádate de mí y respóndeme. Leja amar libi bakeshu panai, por ti es que ha dicho mi corazón, bikshu, busquen mi presencia. El paneja, Adonai abakesh, entonces tu presencia yo la estoy buscando. Alta ester paneja mi meni, no te escondas de mí. Altat beafabdeja. Dice, no apartes con enojo a tu servidor. Ezrati ayita al teshene bealtazbeni eloishi. Mi ayuda tú has sido, no me desampares ni me abandones. Ki avive y mí azabuni, puesto que mi padre y mi madre me abandonaron. Vadonai y Asfene, mas Hashem me ha recogido. Oreni Adonai darkeja, enséñame Hashem tu camino. Ungeni beorach mishor lema'an shorerai, y guíame en un sendero recto por los que me acechan. Alti teneni benefetzarai, no me entregues a la voluntad de mis adversarios. Y kamu via de sheker bifea jamás, pues se levantaron contra mí testigos falsos y hombres que hablan con perversidad. Lule heemanti lirot betuv Adonai be'eretz chaim, si no fuese que tenía fe en que vería la bondad de Hashem en la tierra de la vida, kabe el Adonai, hazak veyames libeja, ten esperanza en Hashem, sé fuerte
y Él dará fuerza a tu corazón, recabel Adonai, y sé fuerte, y ten esperanza, en Hashem. Un salmo maravilloso, que nosotros repetimos mañana y tarde, durante 50 días. Hemos dicho desde que comienza el mes de Elul hasta Hoshana Rabbah. Y en él tenemos muchas claves de lo que es este periodo y de lo que es todo el proceso de la Teshuvah. Lo primero que dijimos, Oriva Ishi, mi luz y mi salvación. Es decir, estamos en el momento en el cual estamos buscando. Llega el final del año, llega el momento en el que sabemos que Hashem nos va a juzgar. ¿Y qué pasa? Pues a veces el cielo, a pesar de ahora mismo estar despejado y soleado, se empieza a oscurecer con nubes de angustia, nubes de miedo, de decir, ¿qué va a ser de mí en este Rosh Hashanah? ¿Qué va a ser de mí en este Kippur? ¿Qué va a pasar? Hashem es mi luz, Hashem es esa luz que va a despejar esos nubarrones. ¿Por qué? Porque si Hashem es mi luz, yo soy consciente de ello y es mi salvación, entonces mi mira, ¿de qué voy a tener miedo? El miedo es una de las cosas que más nos impide avanzar y crecer en la vida. Estábamos hablando la semana pasada acerca de la parashá de Shofetim. Y en la parashá de Shofetim hay muchos principios que tienen que ver con el miedo. Principalmente cuando el ejército salía a la guerra y que el Cohen venía a decir, ¿quién es el hombre que tiene miedo? No queremos de ese hombre en la guerra. Explican nuestros sabios y nos dicen, la persona en su alma tiene una tendencia natural. ¿Cuál es la tendencia natural del alma de la persona? Al ser que el alma es divina, su tendencia es tener temor de Hashem. Por defecto, el alma eso es lo que busca. ¿Qué es temor de Hashem? Primero vamos a aclarar, no es miedo, no es pavor, no es espantarse de Dios. Temor de Hashem es amar tanto a Dios que no quieres defraudarlo. Es normal. Hashem nos da la vida. Hashem nos sustenta. Hashem hace que nuestra vida pueda seguir adelante y que tengamos aquello que necesitamos. Y yo, ¿qué me está pidiendo solamente? Hashem me está pidiendo solamente que le dedique un momento para tomar conciencia de que Él está junto a mí. ¿Y yo qué hago? Hago lo que Dios no me pide, lo que Dios no quiere de mí. Entonces, ¿cómo puedo ser tan desagradecido? Hablo de mí, principalmente. ¿Cómo puedo ser tan desagradecido? Ahora, cuando me doy cuenta de eso, ¿qué genera en mí? Genera un miedo de decir, wow, todo lo que me dio Hashem y yo no estoy correspondiendo, le estaré defraudando a la persona que más me quiere en este mundo. Eso es el temor de Hashem. Ese es nuestro instinto natural que sale de nuestro alma. ¿El problema cuál es? El problema es que ese temor de Hashem es algo, primero, que es muy grande, es algo muy intangible para nosotros. Y entonces, nosotros preferimos o optamos por, nuestra parte física, vamos a decir, optamos por tener miedo de cosas más concretas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Todas esas cosas que son temores que nos angustian en nuestro día a día, es porque elegimos los temores concretos antes que el temor de Hashem. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene temor de Hashem, entonces nos damos cuenta que Hashem Oribe Ishi, Dios es mi luz y mi salvación, mi mira, ¿de quién voy a tener miedo? ¿Sí? Tener miedo de las personas o de las circunstancias de la vida no lleva nada. Es un sentimiento humano, es normal, pero no lleva nada. Pero tener temor de Hashem, entonces hace que todos esos otros temores se aparten de mí. Y entonces no voy a tener temor a nada más. Dice, entonces David Amelech, que tuvo una vida, dijimos, muy complicada, muy dura, y que tuvo una vida también de guerrear, de luchar. Dice, dice, si se acercasen a mí la gente que me quiere hacer mal, si yo me he dado cuenta que Hashem es mi luz y mi salvación, entonces ellos que vienen a por mí, ellos van a tropezar y van a caer. Incluso cuando salgo a la guerra, no tendré miedo en mi corazón, porque yo en esto tengo una absoluta confianza. Muy bien, el primer paso es coger y apartar ese miedo. No es fácil, pero
tomando conciencia de lo que estamos diciendo aquí y que vamos a estar repitiendo durante 50 días, el hecho de repetir y repetir y repetir algo al final, a lo mejor podemos abrir un poquito nuestro corazón a entender esta cosa. Ahora, ya me acerqué, ya me llené de Yirat Hashem. ¿Cómo seguimos adelante? Dice, Ajat Shalti Metadonai Otavakesh. Dice el rey David, una sola cosa yo le he pedido a Hashem, que es Shifti Bebet Adonai Kol Yemei Hayai. Yo quiero estar sentado en la casa de Dios toda mi vida. Sabemos que el rey David, en primer lugar, sabemos que el rey David, su sueño fue construir el Bet HaMikdash. David Amelech no construyó el Bet HaMikdash, fue el rey Shlomo, su hijo. Entonces él quería sentarse Bebet Hashem, en la casa de Dios. Pero, como también dice el rey David en otro de los salmos, que también leemos en las altas fiestas, dice, Milla ale behar Hashem. ¿Quién es capaz de subir hasta la montaña de Dios? ¿Por qué? Porque este trabajo que estamos hablando de apartar nuestro miedo y de solamente confiarnos a nuestro Yirat Hashem, ese camino es un camino difícil, hemos dicho. ¿Quién puede subirlo? ¿Quién puede llegar hasta arriba? Ok, llegar arriba es difícil, pero termina el rey David ese versículo y dice, Umiyakum binkom kochoy, que se puede mantener en ese lugar. Lo difícil no es llegar. A todos nos ha ocurrido que alguna vez hemos tenido un despertar espiritual y de repente nos sentimos, llega el Ul, llega momentos en los cuales somos más sensibles a esta espiritualidad y a estar conectados con Hashem. Y subimos como un cohete. ¿El problema cuál es? Que todo lo que sube baja. Y entonces en ese sube y baja pasa nuestra vida. Continúa el rey David y dice que Yispeneni Besuko. Otra alusión al periodo en el cual estamos. Dice, cuando Dios me va a ocultar en su suká, en el día en el que me están haciendo mal. Es decir, que Hashem, también en los días malos, Él me guarda bajo su suká. Y por otro lado, en referencia a la fiesta de Sukkot, Sukkot es el momento en el cual nos vamos a introducir dentro de esa sukkah de Hashem, de esa cabaña en la cual Hashem nos acoge y nos abraza y nos tiene cerca de Él. Y eso solamente nos puede despertar un sentimiento de alegría. Beatá, Yarun Roshia lo lleváis a Bibutai. Y ahora, ¿qué hace el rey David? Dice, y ahora que mi cabeza se yerga sobre los enemigos que me rodean, y ofreceré en su tienda sacrificios de aclamación. Otra vez, una alusión al hecho de que el rey David nunca vio el Bet HaMikdash. Él dice, ofreceré en su tienda sacrificios, cantaré y entonaré a Hashem. Shema Adonai Koli Ekra, escucha mi voz, apiádate y respóndeme. Por ti es que ha dicho mi corazón, busque mi presencia. Bien, Bakeshu Panayet Paneja Adonai Bakesh. Tu presencia yo la estoy buscando. Sabemos que el mes de Elul es un mes que nos dicen nuestros sabios, Amelech Basadeh, el rey del universo, pasa a pasear en el campo. Es una metáfora acerca de como un rey que vive en su palacio todo el año, que los súbditos tienen dificultad para sentir que el rey está ahí y viven solamente gracias a qué, o sienten que hay un rey. ¿Por qué? Por sus ministros, por las personas que están más cerca del rey, por los edictos del rey. Y ahí llega el mes de Elul y Rosh Hashanah y Kippur y el rey baja a pasear entre el pueblo, a sentirse cerca de ellos. La pregunta es, ¿por qué baja el rey al pueblo? ¿Porque el pueblo necesita del rey o porque el rey necesita del pueblo? Hashem necesita, entre comillas, sabemos que Hashem no necesita nada, necesita sentir esa cercanía del pueblo que le está buscando. Y por eso, en estos días de Elul, particularmente, a Hashem lo sentimos más cercano a nosotros y despertamos en ese deseo de querer estar cerca de Hashem. Dice también el rey David en los Teilim, Dishuet Hashem bimatzeo, kerauhu biotokarov. Buscad a Hashem cuando está presente. Clamad a Él cuando está cerca de vosotros. ¿Cómo puede ser? Dice Hashem, siempre está presente. ¿Qué quiere decir está presente? Que nosotros tomamos conciencia de que Él está presente. En esos momentos, kerauhu, clamad a Él y acercaos a Él.
Dice el rey David, continúa y dice, Altaster paneja mimeni, no ocultes tu rostro de mí. Altar beafabdeja que esratí allí, tú has sido, no me apartes con furor, con ira, porque tú has sido mi ayuda. Que vive en mí, azabuni. Dice, mi padre y mi madre me abandonaron y Dios me recogió. Particularmente, dice el Ben Ezra en este punto, que este salmo de David fue escrito después de que sus padres ya habían fallecido. Pero tú siempre te has ocupado de mí, así es como explica el Ben Ezra. Otra vez, el rey David nació de tal manera, es una historia un poco larga, que no sé a lo mejor el momento exacto de traerla, pero el rey David, cuando nació, fue considerado por sus hermanos y por toda su familia como si fuese un bastardo. Y por ello fue apartado. Todo el mundo lo tenía puesto de lado al rey David. ¿Y quién es el único que no lo puso de lado? Hashem y su madre. Pero su madre, según nos está diciendo aquí el Tehilim, ya había muerto. Entonces, ese es lo que está diciendo el rey David. Avive y mi azabuni, va Adonai Asfeni. Dios me recogió. Oreni Adonai Darkeja. Enséñame. Oreni es como moré, como un profesor. Muéstrame, Hashem, tus caminos. Es decir, guíame para saber cómo poder seguir creciendo y acercándome a ti. Pues, perdón. Y guíame en un sendero por los que me acechan. Altiteneni benefet sarai. No me entregues, ¿sí? Contra mis enemigos, mis adversarios. de Sheker y fea jamás. Se levantaron contra mí testigos falsos que hablan con perversidad. Termina el rey David ese Tehilim y dice, Lule emanti lirot betuv Adonai beres Jaim. Entonces, termina el rey David con algo que realmente es un mensaje para nosotros. Si no fuese que yo tuve la certeza, la emuná, de ver lo bueno en la tierra de los vivos, lo bueno de Hashem. Otra vez, el cielo gris, las nubes, la oscuridad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esa oscuridad desaparezca? La certeza de que Hashem, cuando hace las cosas en el mundo, sabe por qué las hace y las hace para bien. Entonces ahí, si no fuese por eso, dice, Kabe el Hashem, mi esperanza está puesta en Hashem. Hazak Villames Libeja, que fortalece y da valor a mi corazón, de Kabe el Hashem. Y mi esperanza está puesta en Hashem. Es un salmo que realmente tiene muchísimo contenido y que es muy inspirador para estos días. Bien, yo creo que el tema principal y del cual podemos sacar la mayor lección para estos días es el comienzo que nos habla del miedo. Bien, estos días estoy muy con el tema del miedo porque es algo que cuando lo estudié la semana pasada para el Shiur, me tocó bastante. Cuando el pueblo salía a la guerra, aquellas personas que tenían miedo, los Kohanim los rechazaban. Decían, ¿quién es el que tiene miedo que se vuelva a su casa? Pero nosotros sabemos que cantamos, ¿no? En los campamentos y cuando éramos más jóvenes, cantábamos en las reuniones de jóvenes, Kola Olam Kulo, Gesher Tzar Meor, todo el mundo es como un puesto de angosto. Vaikar le fajet klal, y lo esencial es no tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué es no tener miedo? Porque cuando nosotros decimos Shema Israel, y eso es lo que le decían los Kohanim al pueblo antes de la guerra, Shema Israel, escucha Israel. Nosotros decimos Shema Israel, estamos o deberíamos tomar conciencia de que el miedo no nos lleva a nada. ¿Sí? Por eso hay algunas personas que cuando se asustan dicen Shema Israel, gritan, exclaman Shema Israel. ¿Por qué? ¿Qué es ese miedo? ¿Cuál es el secreto de Shema Israel contra el miedo? Nosotros decimos Shema, escucha, presta atención, Israel. ¿Quién es Israel? Somos todos nosotros. Hashem Eloquenu. Hashem es nuestro Dios.
Muy bien. Cuando nosotros expresamos el nombre de Dios, hay muchas formas de expresarlo. En el Shema, en el Kriyat Shema, en el Shema Israel, está expresado con un nombre que son 4 letras, Yud, Hei, y Vav y Hei. Y ese nombre de Dios es una contracción, viene a representar lo que es la eternidad de Hashem. ¿Por qué? Porque está conformado por el verbo ser, que no existe en hebreo, en 3 tiempos verbales: el pasado, el presente y el futuro. Es decir, Hayá, Ove, Veille. Si los cogemos todas juntas, estas 3 expresiones, tomamos las letras y formamos el nombre de Hashem, Yud, Hei y Vav y Hei. Ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos Shema Israel? Escucha Israel. ¿Sabes qué? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa el futuro? Es normal, es verdad. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? ¿Qué va a pasar dijimos, el trabajo, los niños, la familia? ¿Sí? Todas las cosas que nos preocupan. El futuro preocupa a la persona. ¿Sabe qué nos preocupa también? El pasado, lo que hice, cómo me equivoqué en esta cosa, qué hice esto mal, esto lo podía haber hecho mejor. ¿Sí? Esto que pasó, ¿por qué pasó? Debería haber pasado de otra manera. Todo lo que es pasado también nos preocupa. Viene el Shema Israel y nos dice, Hashem nos dice, Shema Israel, escucha Israel. Hashem, Eloquenu, este Dios que es el único que puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro, es Hashem. Lo que ya pasó no lo puedes cambiar. Lo que no pasó todavía, no puedes hacer nada todavía por ello. Entonces, Hashem es nuestro Dios. El único que puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro, ese es tu Dios. Entonces, ¿de qué vas a tener miedo? Por eso, esa es o una de las explicaciones del Shema Israel. Toma conciencia. ¿Sabes qué? El miedo no te va a ayudar, no te va a permitir estar en el hoy. Lo que cuenta ahora mismo es hoy. ¿Quién eres tú hoy y dónde estás hoy? Y ese es uno de los secretos, creo yo, para poder comenzar y avanzar en el proceso de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos bloquea? Nos bloquea el pasado y el futuro para hacer Teshuvah. El pasado, ¿por qué? Porque la persona viene y piensa y dice, wow, es que he hecho cosas muy graves. ¿Cómo me va a perdonar Dios? ¿Cómo voy a poder reparar esto que yo he hecho? ¿Sí? O contra una persona. ¿Cómo esta persona me va a perdonar? ¿Sí? La he ofendido tan fuerte. ¿Cómo voy a poder presentarme ante ella para pedirle perdón? Entonces el pasado te dice, ¿sabes qué? No vale la pena. No vale la pena que te esfuerces en algo que no vas a poder conseguir. Mejor tener miedo de las cosas que tienes aquí delante. Por otro lado, dijimos, el futuro te bloquea para hacer teshuva. ¿Por qué? Porque nuevamente aparece el miedo y dices, wow, ¿y si hago teshuva, qué pasa? ¿Qué voy a tener que hacer? Mañana voy a tener que estar tapado totalmente, y kipá, y barba, y peot, y ¿qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con las personas? Ya no voy a poder ir a comer a donde yo quiera, ni con la gente me va a poner de lado. ¿Sabes qué? ¿Y cómo me voy a mantener en esto? Milla Ale, ¿quién va a subir al monte de Hashem y quién se va a poder mantener ahí? Eso es lo difícil. Viene Hashem y te dice, no, escúchame, comienza. No dejes que el miedo te paralice. Si tú tomas conciencia de que cada pequeño paso que tú das, cada pequeño esfuerzo que tú haces, es algo que tiene un valor incalculable, en realidad, empieza. Una vez que empieces y te vayas dando cuenta de que lo que estás haciendo te está proporcionando un bien, que no solamente es un bien físico, sino que es un bien espiritual, entonces todos tus miedos se van a disipar. Hashem Ori Veishi, mi mira. Si yo tomo conciencia de que Hashem, en ese camino llamado Teshuvah, me va a estar acompañando, me va a tomar de la mano, porque yo di el primer paso, entonces ¿de qué habré de tener miedo? Este es el Salmo 27, que nosotros estudiamos y que nosotros repetimos todos los días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la noche, durante todo este proceso que se llama el proceso de la Teshuvah. ¿Sabéis también cómo podemos identificar este proceso de la Teshuvah? Dice el Naví,
que cuando el león ruge, todo el mundo tiene miedo. Y es verdad, si escuchásemos ahora un león rugir cerca de nosotros y no sabíamos, de repente decimos, wow, hay un león aquí, ¿qué haríamos todos? Uno se escondería debajo de la mesa, otro saldría corriendo, otro se subiría a un árbol. ¿Por qué? Porque el león asusta, aunque no lo hemos visto todavía, pero ya empieza a rugir. Dicen nuestros jajamim, el arié, el león, son los días en los cuales nosotros nos enfrentamos a este juicio y a este proceso de la Teshuvah. La Aleph es Elul, la Resh es Rosh Hashanah, la Yud es Yom HaKippurim y la Hei es Hoshana Rabbah. Cuando el león ruge y ya llegan estos días y ahora ya estamos dentro de estos días de Elul, entonces, Milo irá, ¿quién no va a tener miedo? ¿Por qué? Porque nos paramos a pensar en el pasado y nos paramos a pensar en el presente. Pues entonces, nos dicen, de Aikar, lo esencial en este proceso, en este camino, cuando llega el león, lo le fajetien, no tener miedo. ¿Por qué? Porque Hashem, Oribe Ishi, mi mira. Dios es mi luz y es mi salvación. ¿De quién podría yo llegar a tener miedo? Este es el mensaje de hoy para el mes de Elul. Espero que os haya gustado, que haya sido significativo. Y Bezrat Hashem, trataremos de seguir trayendo ideas así los miércoles por la mañana sobre la liturgia, sobre las cosas que nosotros decimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, sobre estos temas, hablar los miércoles por la mañana y analizarlos y tratar de entender para que cuando lleguemos a la sinagoga en los días de Rosh Hashanah y de Yom Kippur tenga un significado más profundo y sea más significativo aquello que nosotros decimos en estos días tan importantes. Que tengamos Yom Tov Mevorach y muchas gracias tanto a la plataforma, al Midrash Sefarad, por la iniciativa, por darme la posibilidad de hablar con vosotros. Y Bezrat Hashem nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Hasta luego.